Buenas tardes, ingeniera. Este sería el teorema de Thevenin y Norton de la práctica número 8. Bueno, el teorema de Norton establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente de Norton en paralelo con una resistencia de Norton. Para determinar la corriente de Norton se cortocircuitan las terminales en A y en B y se determina la corriente que circula en dichos puntos, como se está viendo en la imagen. Aquí podemos ver que la corriente de Norton está en paralelo con la resistencia de Norton y que se cortocircuita el punto A y B, como lo vamos a ver en la siguiente imagen, ya que aquí no se está viendo cómo es el cortocircuito. Bueno, también vamos a hablar de la relación de Thevenin y Norton, que para determinar la resistencia de Norton se establece que de la misma manera que la resistencia de Thevenin. O sea, se establece que son iguales la resistencia de Norton como la resistencia de Thevenin. Y debido a que las resistencias de Thevenin y resistencias de Norton son iguales, hay una relación entre los teoremas de Thevenin y Norton, ya que corriente de Norton es igual a voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Bueno, eso sería todo y a continuación mi compañero. Bueno, para explicar como tal el ejercicio de la resolución del circuito de Thevenin, como tal, del punto A al punto B, que fue planteado ahí en clase, teniendo en cuenta de que son tres resistencias, ambas, o sea, bueno, en este caso, desde el punto A que parten en paralelo dos resistencias de 10 y de 400 ohmios, con un voltaje también de 120 voltios hacia una resistencia de 240 que está en paralelo con una corriente de 1 amperio. Bueno, en este caso, para poder resolver y hallar la corriente de Norton, que es el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin, lo que se hizo fue primero calcular, bueno, en este punto, como vemos en la imagen, la corriente que pasa por el resistor de 400 ohmios, que para eso lo único que hicimos fue calcular con corrientes equivalentes, la cual nos daba que el voltaje número 1 sobre la resistencia como tal nos daba el voltaje que pasaba por los 400 ohmios, en este caso que nos dio 0.24 amperios, y también, bueno, para hallar el voltaje en cambio que pasa por los 400 ohmios, multiplicamos la corriente por la resistencia que nos daba un valor de 96 voltios que pasan por la resistencia de 400 ohmios. Después de esta manera, eh, calculamos en cambio el voltaje en el punto A, que es igual al voltaje número 1 menos el voltaje de los 100 ohmios. Y bueno, que esto es igual a los 120 voltios que restan al voltaje de 100 ohmios, que es igual a 0.24 multiplicado por los 100 ohmios, que nos da un valor de 96 voltios como tal. Bueno, en este caso después lo que se hizo fue hallar la corriente en el punto B, que es igual a la corriente negativa, que multiplica los 240 ohmios, que nos daba igual que tiene un voltaje de menos 240 voltios. Bueno, y aquí finalmente lo que hicimos fue restar ambos voltajes, que nos dieron un valor de 336 voltios, y de ahí lo que hicimos fue calcular la resistencia de Thevenin, que es la resistencia total apagando las fuentes de voltaje y de corriente, que nos dio un valor de 320 ohmios. Después, para hallar la corriente de Norton, lo que hicimos fue dividir el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin, que nos dio los 336 voltios sobre los 320 ohmios, que esto nos dio igual a 1.05 amperios.